¿Cómo están? Vamos a comenzar con el video correspondiente al TP número 4, planificación y presupuestación. Lo voy a dividir porque este tema tiene cierta complejidad que se relaciona por lo general desde la presencialidad con el TP grupal que se presenta todos los años, por lo cual ahora desarrollado de una manera un poco más, digamos, acotada. De todas formas van a tener que ver todo el proceso por ustedes mismos y llegar digamos, a una planificación, a una proyección y a un presupuesto determinado en la última parte del trabajo para una producción editorial. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ahora grabar este video. Vamos a tener seguramente 2 clases sincrónicas. Las próximas que siguen serán sincrónicas. Y en medio, además de este video, seguramente iré grabando algunos otros videos quizá más cortos, como para ir apuntalando el desarrollo del TP número 4. Así que bueno, vamos a ello. Todos los procesos de producción requieren de una planificación determinada para que logremos llegar a un buen puerto. Si bien en un primer momento uno puede tener o hacerse una idea de un mapa mental de todas aquellas cosas que se necesitan para realizar y concretar ese proyecto, si lo dejo solamente en un mapa mental es muy probable que algo se me escape de las manos. Es entonces que necesito bajarlo a tierra, organizarlo, planificarlo. Y es más, si además necesito comunicar esa información a un equipo de trabajo, por ejemplo, voy a tener que transcribirlo a una herramienta que permita que esa información sea clara y accesible para todas las personas que estén involucradas en ese proyecto y que cada uno pueda leerlo de forma autónoma, que se comprenda, que no necesite de un mapa de instrucciones para entender ese gráfico. Es aquí entonces donde podemos comenzar a hablar de los modos de comunicar una información puntual, aprovechando la potencia de otros medios, además de los textuales. Entonces aquí entra en juego la utilización de gráficos, que están orientados a la gestión de la información en particular, ya que estos gráficos son un medio de representación visual que permite mostrar la información de manera clara y precisa y tener la posibilidad de trabajar sobre una cantidad de información puntual, poder seleccionarla, organizarla, pensar las estrategias para exponerlas y además conjugar esas posibilidades de manera tal que queden esquematizadas en un gráfico que nos permite facilitar la apreciación, la asimilación y, en el caso de ser necesario, hacer modificaciones para que ese proyecto tenga un desarrollo óptimo. Si de gráficos hablamos, entonces vamos a entender que los gráficos explotan ciertos principios de organización visual que permiten identificar rápidamente los elementos que lo integran, porque cada elemento se puede representar o con volumen, o con alguna barra, o con algún color. Se le da cierto valor y se le da cierto diseño como para que esto se haga evidente a la vista. Entonces se identifica rápidamente a los elementos que integran ese gráfico, pero además permite apreciar qué relaciones hay entre los elementos que están presentes en ese gráfico. Esta idea entonces de gráfico que se propone para la planificación no es una mera sumatoria de elementos que componen al gráfico, sean de la característica que sean a nivel de diseño, sino que cada uno de estos elementos tiene una coherencia
y conforma un modo de transmitir la información que además se integra a todo el proyecto en general. Lo que vamos a ver ahora, que es el diagrama de Gantt, que es el que se utiliza por ser justamente uno de los gráficos más simples para pasar un proyecto a un elemento visual, es una de las herramientas de planificación gráfica, aunque no la única, que se pueden utilizar en este proceso. Este diagrama lo que permite es ver claramente, representado por elementos, las relaciones que se establecen entre estos, sus variables más importantes, las actividades que se realizan, la secuencialidad de esas actividades, la duración o el desarrollo temporal de cada una de ellas y cómo está integrada o integrado cada uno de estos elementos al contenido total y al desarrollo total del proyecto completo. Bien, lo que están viendo aquí es un modelo de gráfico de Gantt. La idea general de este diagrama es realizar un gráfico en el que se puedan unificar todas las tareas necesarias para la realización de un proyecto en función del tiempo. Cuando hablamos de tiempo y pensamos en un proyecto, lo primero que tengo que identificar y que decidir es la unidad de tiempo de ese proyecto. Cada proyecto va a tener una duración determinada y esa unidad va a tener que ver con la forma en que voy a medir las tareas. Esto puede ser una escala temporal de horas, minutos, segundos, días, semanas, quincenas, meses, años. Es indistinto. Cada proyecto va a requerir de una escala temporal determinada. Lo que sí tengo que saber es que cada una de las tareas involucradas en el proyecto tienen que tener la posibilidad de ser medidas de acuerdo a esa escala, a esa unidad temporal dentro de la escala de tiempo total. Entonces, lo que voy a necesitar es contar con un único documento o mapa conceptual que unifique toda la información para tenerla a mano de manera visual y poder desarrollar y controlar la totalidad del proyecto. Las tareas se representan con barras horizontales cuya longitud será proporcional a su duración en virtud de la escala temporal elegida. Este modo de representar permite indicar qué tareas deben ser concluidas antes de que otras sean comenzadas. Esto se llama precedencia. Tengo que terminar esto para comenzar con esto otro. También puedo ver qué tareas se pueden realizar en forma simultánea y con qué otras. Esto se va a realizar en paralelo, digamos, al mismo tiempo. ¿Y esto qué es lo que facilita? Justamente apreciar el proyecto como un todo unificado y en caso de haber algún imponderable, alguna dificultad, poder ver qué cosas puedo mover, correr, atrasar, adelantar, sin que esto haga que resulte de manera compleja o se complique el desarrollo total del proyecto. Todo esto posibilita entonces una mejor gestión y una optimización tanto de los costos como de los recursos utilizados, que en aquello que tiene que ver con proyectos editoriales, cuando hablamos de tiempo o de recursos, realmente se está hablando de mucho dinero. Es por eso que se hace tanto hincapié a la planificación y a la utilización de este elemento, de este gráfico, de la mejor manera posible. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con una guía básica, como un paso a paso,
de cómo podemos llegar a desarrollar un gráfico de Gantt. Vamos ahí entonces. Cada vez que tengamos que realizar un gráfico de Gantt, vamos a tener que recurrir a ciertas pautas como para que ese gráfico sea lo suficientemente claro y tenga la función que debe cumplir, que es la de representar la información del proyecto de manera clara, de acuerdo a un orden de tareas en un tiempo determinado. Primeramente, entonces, nos vamos a encontrar con determinar el listado de tareas con sus precedencias. Esto implica listar todas las tareas necesarias para la realización del proyecto según el orden en que éstas deben ser realizadas. Esto va a permitir evidenciar e identificar claramente o registrar en el gráfico cuáles de esas tareas se pueden realizar en forma simultánea y cuáles requieren de la finalización de otra para comenzar. Es lo que habíamos visto antes como esa calificación de precedencia, ¿no? Aquello que necesita ser terminado para que otra tarea comience y las que se pueden realizar en forma simultánea o paralelo porque están desligadas de esta secuencialidad en el tiempo. ¿Cómo vamos a realizar este gráfico? A través de partir de ejes estructurales. Estos ejes estructurales son algo parecido a los ejes cartesianos, pero tomando solamente el cuadrante derecho superior, digamos la parte positiva de intersección de los ejes cartesianos. El eje vertical, allí vamos a colocar o a ubicar el listado de tareas del proyecto por orden de precedencia, que obviamente va a estar realizado en el paso anterior. Y en el eje horizontal vamos a determinar la escala temporal que más convenga en función del proyecto. Esto implica encontrar la unidad de tiempo con el que van a ser medidas, con la que va a ser medido cada una de las tareas del proyecto, para justamente dar a cada tarea el valor que implique. Con todo esto, con toda esta información, lo que tengo que hacer es hacer el gráfico, graficar, que tiene que ver con disponer las tareas según su duración y el orden de precedencia. Este cuadro entonces tiene una dinámica de doble entrada. Se disponen todas las tareas representadas por barras horizontales y la longitud de cada una de esas barras se corresponden con la duración de la tarea. El sentido de lectura principal del diagrama es en diagonal y de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En este paso, que es el gráfico, entonces se plasma la relación entre las tareas, que sean secuenciales o paralelas entre sí, y se marca lo que se llama un camino de desarrollo de secuencias estrictas o no. Esto nos va a permitir identificar el camino crítico. ¿Qué es el camino crítico? Bien, el camino crítico es aquel conjunto de tareas que hacen que el proyecto dure lo que dura. De manera tal que la postergación de cualquiera de esas tareas que forman parte del camino crítico o del conjunto implica la postergación en la conclusión total del proyecto. Obviamente que por tratarse de una herramienta gráfica, ese camino crítico lo vamos a indicar con una línea de color especial o con barras de otro color para diferenciarlo del resto y para mantener como un llamado de atención o de alerta si es que algo se modifica dentro de esas tareas relacionadas con el camino crítico. Aquellas tareas que no forman parte
del camino crítico por definición, pueden retrasarse sin alterar la duración final del proyecto. Una vez hecho esto, lo que queda es reacomodar el diagrama para mejorar la legibilidad. Como dijimos antes, de acuerdo al sentido de lectura del diagrama, vamos a ubicar las tareas de modo tal que una vez plantadas en función del tiempo nos permita un redibujo de ese diagrama para ser leído de modo más simple y claro. Bien, hasta aquí esto, pero ahora vamos a tratar de llevar a la práctica lo que vimos en este punto. Como dijimos desde el comienzo, cualquier proyecto, cualquier desarrollo, cualquier actividad, sea de la índole que sea, puede ser susceptible de volcarse a un diagrama de Gantt. En la práctica, cosas tan simples como preparar un mate, hacer un viaje, construir una casa, hacer una receta, cualquiera de estas actividades que nosotros pensemos pueden plasmarse en un gráfico de Gantt, en una herramienta de comunicación visual que nos muestre de manera clara y concisa el desarrollo de un proyecto en función de las tareas y del tiempo. Si yo digo, en este caso, ¿cómo podemos hacer un buen mate? Bien, uno mentalmente empieza a pensar en qué cosas hace cuando prepara un mate, en el caso de aquellos que sean materos. Esa lista será distinta en función de cada uno, de cómo cada uno concibe un mate, ¿no? y del gusto particular. Pero bueno, básicamente, si pensamos en cómo hacer un mate, una lista posible sería esta: buscar la yerba, controlar el agua, preparar el mate, poner el agua en un termo o en la pava, poner una cucharadita de café o de azúcar o cascaritas de naranja, encender la hornalla de la cocina, poner la bombilla en el mate, la pava en el fuego, calentar, colocar la yerba, cebar, mojar la yerba, etc. Cada uno tendrá su propia lista. Uno primeramente hace una lista. Quizás esta lista esté desordenada. Entonces, justamente lo que hay que hacer es ver el desarrollo de este proyecto en función de un orden secuencial, de cuáles son aquellas cosas que se hacen primero y cuáles se hacen después, cuáles se pueden realizar de manera simultánea y cuáles necesitan de una precedencia. Entonces, para verlo de manera gráfica, ahora vamos a compartir un video de cómo hacer un buen mate. Y después vemos si modificamos algo o no. Existen muchísimas formas y modelos de preparar un mate. También se le puede agregar limón y diferentes tipos de saborizantes. También vienen yerbas saborizadas. Pero me voy a poner un poco más cómodo y te voy a enseñar unas de las mejores técnicas y formas para cebar unos buenísimos mates. Mira. Bueno, ahora sí, voy a poner la pava. Bien, perfecto. Acá ya tenemos todo el equipo preparado. Por este lado tenemos yerba, azúcar, el agua que no esté hirviendo porque va a quemar la yerba, obviamente.
así que tampoco te voy a decir la temperatura porque nadie se fija en la temperatura. Y tenemos el mate y la bombilla. Entonces, primeramente no ponemos la bombilla, sino que primero lo que echamos es la yerba. Tampoco es que lo llenamos. Entonces le ponemos yerba y más o menos por ahí. Entonces le damos vuelta y agitamos un poco para que salga lo que es el polvillo. ¿Sí? Sacamos un poco del polvillo, porque en realidad no hay que sacar todo tampoco. Y inclinamos el mate que quede así, como a 45 grados. Ponele. Luego le ponemos agua en aquel costadillo. Ahí. Ponemos un poco de agua, un chorro. Y esta parte no la tocamos, esta parte que quede sequita. Por el lado que echamos el agua, agarramos la bombilla y la tapamos. Y ahí metemos la bombilla. ¿Sí? Entonces ahí está la bombilla. Y ahora agregamos el agua en esa parte. Simplemente, solamente en esa parte. Y ahí está el buen mate. Así es como tiene que quedar. ¿Sí? Bueno, agregamos un poco más. Y a medida que vamos tomando le vamos agregando yerba. Y bueno, si tomás dulce, lo haces dulce. Si tomás amargo, así como está amargo. Pero esta pinturri tiene que tener, ¿sí? Mirá. Y así no se lava esto. No quedan los palitos flotando. Y solamente se ceba de este lado. Y siempre se trata de tener todo limpio. Esto no es que se rebalsa a fondo de agua. No. Se ceba con esa cantidad de agua y no ensuciar los bordes. Bien, para mí, mate amargo, el 39% de las personas toman mate amargo. Luego, mate dulce. El 60% de las personas toman lo que es el mate dulce. Y el 1% de las personas no toma mate. Ese fue mi estudio. ¿Vos qué opinás? Bien, entonces, después de ver el video, nos damos cuenta que esa lista original que teníamos necesita ser ordenada en función del tiempo. Como dijimos, a la hora de pensar el desarrollo del gráfico tenemos que elegir una unidad de tiempo. Lo que les voy a compartir aquí es absolutamente, digamos, intuitivo. No quiere decir que el tiempo sea exactamente este, pero bueno, más o menos calculándolo en función de lo cotidiano y de lo que puede demorar preparar un mate. Como son tiempos cortos, en este caso la unidad temporal que elegí es el segundo, porque a lo sumo calentar el agua para que no hierva puede demorar unos 2 minutos. Pero como hay otras tareas que yo no las puedo medir en minutos porque son mucho más cortas que 1 minuto, voy a determinar que esta escala temporal va a ser en segundos. Entonces, primero ordeno el listado de acuerdo a cada una de las tareas a realizar, que es lo que vemos en la lista de la pantalla que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla mirándola. Y luego que están ordenadas, lo que tengo que hacer es dar a cada una de estas tareas un tiempo determinado en función de la unidad de tiempo y marcar si esa tarea necesita de una precedencia o si está involucrada en una precedencia o se puede realizar en forma simultánea con otras, por ejemplo. Entonces, encender la hornalla de la cocina, calculo unos 3 segundos y sí marca una precedencia, porque sin encender la hornalla nada de lo que sigue sería posible. Luego,
Poner el agua en la pava indica de una precedencia, porque no puedo poner la pava en fuego sin el agua. Poner la pava en el fuego y calentar indica una precedencia y también simultaneidad. ¿Por qué? Porque mientras el agua se está calentando, yo puedo realizar otras tareas que no dependen de esto. Entonces, aquí tengo dos posibilidades. Controlar el agua, que puede llevar el mismo tiempo que el que determine que se caliente el agua, que son más o menos unos 2 minutos, pero serían unos 120 segundos. También tiene simultaneidad porque puedo ir controlando el agua mientras voy haciendo otras cosas. Preparar el mate y la bombilla tiene precedencias, buscar la yerba tiene precedencia, colocar la yerba en el mate, también en función de lo que vimos en el video. Mojar la yerba también tiene precedencia en función de lo que vimos en el video. Poner la bombilla en el mate, poner una cucharadita de café, cebar el mate, que será un tiempo inicial para cebar el primer mate y luego lo que dure. Bien, aquí entonces tenemos el listado ordenado de tareas con el tiempo de cada una y con una idea de si esa tarea indica una precedencia o solo una simultaneidad o ambas. ¿Cómo convierto entonces el listado anterior en un gráfico inicial? Bien, listando esas tareas y representando de manera visual, que en este caso es con rectángulos de colores diferentes, el tiempo que dura cada una de las tareas. En principio no me voy a preocupar por las simultaneidades o las precedencias. Lo único que voy a hacer es tomar cada una de las tareas y darle el tiempo determinado. En este caso, la unidad de tiempo es el segundo, por lo tanto, cada uno de esos rectangulitos de colores que ven ahí representan un segundo. Uno de los más importantes a tener en cuenta va a tener que ver con poner en el fuego, poner la pava en el fuego y esperar a que se caliente el agua y controlar el agua. Todo eso va a demorar 120 segundos, aproximadamente 2 minutos, para que el agua llegue a una temperatura aproximada de 70-80 grados. El resto tiene tiempos mucho más acotados. Así que esta es una primera representación gráfica del listado anterior. Lo que sigue entonces sí es reacomodar el gráfico anterior en función de las tareas, el tiempo, las precedencias, las simultaneidades y la determinación o marcación del camino crítico. Ahí sí entonces voy a tener que ver cada una de las tareas, cuál debe comenzar primero, cuál no puede empezar hasta que otra termine. Eso me va a marcar en definitiva el camino crítico y va a marcar el tiempo que ese proyecto dura, o sea, que sí o sí va a durar, que no puede durar menos que eso. Y luego me va a permitir acomodar las otras tareas que se pueden realizar en simultaneidad o en paralelo y que no determinan o no forman parte del camino crítico. Entonces aquí están reordenadas las tareas en función de las precedencias, simultaneidad, y está marcado con una línea roja el camino crítico que determina que hasta cebar el primer mate, el proyecto tiene una duración total de 140 segundos, que pueden ser más porque obviamente que el hecho de cebar mate va a durar los minutos que dure.
pero básicamente desde el inicio de encender la hornalla hasta cebar el primer mate, el proceso o la duración total de ese proyecto es de 140 segundos. En el caso de que quieran analizar cada una de las actividades o de las tareas desarrolladas en este listado o en este gráfico, lo paran el video y lo ven, pero de todas formas les voy a dejar en un archivito las dos listas o los dos gráficos, el inicial y este, para que lo puedan tener a mano. Bien, lo que les dejo aquí entonces es un video para que ustedes puedan practicar el desarrollo de un gráfico de Gantt, también con una cosa muy cotidiana. En este caso tiene que ver con una receta para acompañar el mate, y como en realidad el TP número 4 hay una de las pautas en las que ustedes tienen que elegir una actividad para desarrollar un Gantt, si quieren pueden utilizar este video como guía. Me parece que es bastante práctico, pero bueno, ustedes pueden elegir qué proyecto desarrollar. Puede ser un viaje, puede ser la construcción de algo en particular, puede ser una receta, lo que sea de elección propia para el desarrollo de esa parte del TP número 4, pero si quieren utilizar este video, también podrían hacerlo, y es una forma de, digamos, de marchar sobre algo un poquito más concreto. Pero bueno, es absolutamente libre. Quizás les pueda servir a modo de práctica, de acuerdo a lo que vimos antes con el video de cómo hacer un buen mate. Vamos a hacer unos bizcochos de grasa. Muy fácil, ideal para esos días que querés comer algo rico y rápido. Quédate hasta el final para ver todos los Quédate hasta el final para ver todos los secretos de esta receta. Vamos a la cocina que ya empezamos. Ese era mi speech. Chorro de speech. Para esta receta vamos a usar 500 gramos de harina 4 ceros, 30 gramos de levadura fresca, 150 gramos de grasa, 250 centímetros cúbicos de agua y sal. Lo primero que hacemos es poner a derretir la grasa en una ollita. Muy rápido, en 2 o 3 minutos, ya va a quedar como si fuese un aceite, así. Por otro lado, tamizamos la harina y como siempre armamos una coronita para trabajar mejor. En el medio agregamos la levadura fresca, sal alrededor, unos 20 gramos aproximadamente, agua que la tenemos tibia, disolvemos un poco la levadura y después sumamos la grasa. Ojo, es importante que la grasa esté tibia, no caliente, porque si la ponen ni bien se derritió van a matar la levadura. Un truco, si están apurados, es ponerle un cubito de hielo chico para que se enfríe más rápido. Ahora simplemente es integrar la masa, no necesitamos desarrollar mucho el gluten de la harina, por lo cual 5 minutos es suficiente de amasado. Vamos a dejar una masita más o menos de esta forma. Ahora sí, sigamos con la receta. Esta masa la vamos a dejar descansar 5 minutos tapadita y después, siempre ayudándonos con un poco de harina en la mesada, vamos a estirar un rectángulo. Y directamente le hacemos un doblez simple, tipo un hojaldre, ¿se acuerdan? Bueno, armamos como un librito y estiramos. Esto lo hacemos 2 o 3 veces. La idea es que después queden como algunas capitas en el bizcocho, pero es un paso totalmente estético, Ahora sí, vamos a estirar un rectángulo hasta que la masa nos quede más o menos de unos 5 milímetros de espesor y vamos a empezar a armar nuestros bizcochos. Yo por ejemplo estoy usando un cortante 3, es el típico de los bizcochitos pequeños, ¿viste? Bueno, esos. Si no tenés cortante, podés usar una tapita de botella que tiene exactamente el mismo diámetro. O si tenés un cortante más grande, vale igual, o cuadrados, que quedan bien también. Empezamos a cortar toda la masa. Siempre van a haber sobrantes que no los tenés que estirar, Pueden volver a estirarlos y seguir haciendo más bizcochitos. En una placa mantecada los vamos acomodando y acá les paso un secretito opcional. Nosotros derretimos un poquito más de grasa
y pintamos los bizcochos. Algunos los rociamos con un poco de sal para que queden bien salados. A otros, por ejemplo, les pusimos un poco de queso rallado por encima para que gratinen la cocción, queda buenísimo. Y a otros los polvoreamos con un poco de azúcar. Así les va a quedar 3 clases distintas de bizcochos que quedan brutales. Con un tenedor los pinchamos para que respire esta masa y en la cocción no se desarmen, no se deformen. Y sin tiempo de leudado, horno precalentado, unos 15 minutos a fuego medio van a quedar perfectos. ¿Vieron? Les dije que era muy fácil y rápido. Con esta receta, para que te des una idea, te va a alcanzar para el triple de bizcochos que estás viendo acá. Anímense, háganla y contanos cómo te salió. Ahora, a disfrutar en familia. Hasta aquí entonces la primera parte que tiene que ver con la planificación del TP número 4. El Gantt sigue, pero se pone un poquito más complejo, porque hay que hacer un desarrollo de erogaciones, de ingresos, de costos, por lo cual primero prefiero que tengan un poco más claro esto antes de empezar a la segunda parte del Gantt, que tiene que ver también con el desarrollo de costos, de ingresos y de egresos. Así que vean esto, practiquen y nos vemos el jueves en la clase sincrónica. Como les dije antes, vamos a tener un par de clases sincrónicas sí o sí y en medio seguramente una serie de videitos cortos para apuntalar el desarrollo del TP número 4. Bien, gracias. Nos vemos el jueves, espero que estén bien y que tengan una buena semana. Abrazo.